Bueno, Son hermanos, las 8. 8 de la noche, oramos y empezamos el estudio de hoy. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Nos edifica, nos instruye, nos enseña. Traes alimento a nuestro corazón. Permite que el estudio de hoy sea de la misma manera, que salgamos edificados en tu nombre. Amén. 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 Bueno, voy a compartir pantalla. Un momentito, por favor. Para recordar un poco lo que hemos estado estudiando, ¿no? Entonces tenemos acá, escritorio, y acá tenemos, eso es, ya. Ahora sí, comparto pantalla. Muy bien. Ahí lo tenemos, ¿no? Hemos estado viendo, esta es la sexta lección que tenemos sobre las profecías bíblicas. Hemos hablado acerca de las profecías sobre su nacimiento, nacido de la descendencia de la mujer, de una virgen, hijo de Dios, descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá, profecías que venía de la familia de Isaí, el padre de David, de la casa de David, nacido en Belén, que los sabios de Oriente le presentaron regalos, la profecía sobre la muerte de los santos inocentes a través de la mano de Herodes. Hemos hablado de las profecías acerca de su naturaleza, su preexistencia, se le llamará Señor, se le llamará Emmanuel, se le llamará profeta, se le llamará sacerdote, será juez, será rey, será ungido en una forma especial por el Espíritu Santo. La profecía sobre el celo de tu casa me consume cuando él entra al templo. En fin, la semana pasada hablamos de estas profecías de acá. La número 3, profecías acerca de su ministerio. Entonces, profecías que hablaban de Juan el Bautista, de que su ministerio sería en Galilea, un ministerio lleno de milagros, que iba a enseñar por parábolas, que entraría en el templo, que entraría a Jerusalén sobre un pollino, sobre un asno, que sería llamado piedra de tropiezo para los gentiles, para los judíos, y sería llamado luz para los gentiles. O sea, todo esto que hemos visto hasta ahora son profecías. El día de hoy vamos a entrar al punto 4. Profecías acerca de eventos que siguieron a su sepultura. Los 3 eventos. La primera, la resurrección, obviamente. En segundo lugar, la ascensión. Y en tercer lugar, que está sentado a la diestra de Dios. Estos 3 eventos que siguieron a su sepultura también fueron profetizados entre 600 y 1000 años antes de Cristo. Pues saquen su cálculo lo que tenemos en nuestras manos, que es llamado la palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar acerca de la resurrección, de la ascensión y de que está sentado a la diestra de Dios. ¿De acuerdo? Así que vamos a pasar a pantalla principal. Muy bien. Empezamos con el tema de la resurrección. El Salmo 16, 10. Salmo 16, 10. Voy a pedir a Shari que por favor lo lea. Bien. Sí, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta profecía del Salmo 16, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, hablando de la
la corrupción, cómo se corrompe el cuerpo después de muerto. Entonces, una profecía que dice que el alma del Mesías no quedaría en el lugar de los muertos. El Seol es el lugar de los muertos. Entonces, que el alma del Mesías no quedaría en el lugar de los muertos y que su cuerpo no se corrompería, es una profecía que habla acerca de la resurrección de Cristo. Vamos a leer tres pasajes en el Nuevo Testamento que demuestran el cumplimiento de esta profecía. Mi vida, por favor, lee Hechos capítulo 2, versículos 29 al 32. Ya, Hechos capítulo 2, versículos 29 al 32. dice así, Espérate un varones ratito que lo hermanos, encuentren. Espérate que lo encuentren un momentito. Ya. ya. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Muy bien. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, Pedro está mencionando que la profecía del Salmo 16 se cumplió en Jesucristo. Cuando dice que David, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, entonces dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces aquí vemos a Pedro reconociendo que la resurrección es el cumplimiento de la profecía dada por David en el Salmo 16. En Marcos 16:6 tenemos un pasaje que es muy conocido. Voy a pedirle a Jackie que lo lea. Marcos 16:6. ¿Mm? 16:6. Dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Muy bien, ¿no? Entonces, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Y en Hechos, capítulo 13, versículo 29 al 35. Hechos, capítulo 13, versículo 29 al 35. Voy a pedirle a Mario que por favor lo lea. Hechos 13, versículo 29 al 35. Un minutito, ya estoy. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos.
Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a lo hijo de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levanto de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Correcto. Entonces acá es el que está hablando ahora es Pablo, perdón. Pablo es el que está hablando, ¿no? Y ahora miren lo que dice, ¿eh? Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Está hablando, o sea, obviamente, de Jesucristo. El versículo 30 dice, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la resurrección. Entonces, la promesa, la profecía, ¿no? Aquella promesa, aquella profecía de la resurrección hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito. Y la última parte del versículo 35 dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras, la profecía del Salmo 16, versículo 10, de que el Mesías, su alma, no sería dejada en el Seol, no sería dejada en el lugar de los muertos, y que su cuerpo no sería corrompido, era la profecía de la resurrección de Cristo y que hemos visto se ha cumplido a cabalidad. Ahora, aunque el tema de la resurrección de los justos era parte de la enseñanza de los fariseos y era negada por los saduceos, nadie sabía a ciencia cierta cómo ocurriría. O sea, la gente sabía que había profecía sobre la resurrección del Mesías, una, y también hablaban de la resurrección de los justos. Y esto lo predicaban los fariseos. Los fariseos predicaban sobre la resurrección de los justos antes de que Cristo haya resucitado. Los saduceos negaban esto. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ya les expliqué, bueno, a los que estaban en la iglesia, les expliqué en una de las prédicas que los saduceos hablaban de la parte material del hombre, que ellos no creían que después de la vida existía más vida. Entonces los saduceos negaban todo tipo de mundo espiritual, ¿no? Y aunque eran una de las sectas judías. Entonces, por ejemplo, en Mateo 22, 23, Mateo 22, 23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, ¿no? Entonces los fariseos sí creían en la resurrección de los justos, los saduceos no. En el Lucas 14, 14, Lucas 14, 14, se dice que y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos.
¿Qué estoy diciendo con esto? Que había profecías sobre la resurrección de Cristo y el tema de la resurrección de los muertos, la resurrección de los justos, era parte de la enseñanza de los fariseos y era negada por los saduceos. Ahora, nadie sabía cómo iba a ser esto. O sea, nadie imaginaba cómo funciona esto de la resurrección de los muertos. Es decir, cómo va a ser, cuándo va a ser, ¿no? Nadie imaginaba que la resurrección de los justos sería introducida en la raza humana por medio de Jesucristo. Vamos a ver ese pasaje. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23. Hugo, por favor, léelo. Primera de Corintios 15, versículos 20 al 23. Primera de Corintios 15, 20, 23. Correcto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Muy bien. Vamos a entender este pasaje. La profecía indicaba que Cristo iba a resucitar. Lo que la gente no imaginaba es que la resurrección de Cristo son las primicias. Cuando hemos estudiado en la iglesia acerca de las fiestas judías, hablamos acerca de las fiestas de las primicias. ¿Qué cosa eran las primicias? Era la fiesta de los primeros frutos de la cosecha. Entonces, cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, de ofrendar al Señor, nos habla de las primicias, que al Señor le damos lo primero, no lo que sobra, sino lo primero de la cosecha, de la primera cosecha, le damos al Señor lo primero, ¿no es cierto? Entonces, a eso se le llaman las primicias, los primeros frutos. Este pasaje nos dice que Jesucristo son las primicias. ¿De qué? De la resurrección de los justos. Entonces, nos está diciendo que la resurrección de Cristo son las primicias, es el primer fruto de la resurrección que es introducida en la raza humana por medio de Jesucristo. Nos dice que por Adán fue introducida la muerte. Quiere decir que antes de que Adán cayera, el hombre no moría. Adán y Eva estaban hechos para no morir, ¿no? Su naturaleza era para no morir. Qué cosa interesante, ¿no? Ahora, cuando ellos pecan, entonces, por medio de Adán, se introduce en la naturaleza humana un nuevo factor que se llama la muerte. Entonces, todos nosotros vamos a morir gracias a nuestro amiguito Adán y a su compañera que introdujeron en la naturaleza humana el factor muerte que antes no existía. Por eso es que cuando ellos salen del paraíso, entonces viven 800, 900 años, porque su naturaleza estaba preparada para vivir eternamente. Pierden esa naturaleza y entonces se introduce la muerte como parte del factor humano. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que la resurrección introduce en la naturaleza humana la resurrección de los muertos. Entonces, Jesucristo es el que introduce este nuevo factor que nosotros a veces no consideramos. Entonces, la resurrección profetizada para Jesucristo
termina siendo la resurrección introducida en la naturaleza humana y que nos afecta a todos nosotros. Por eso dice, versículo 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. La resurrección de Cristo, las primicias. Y luego los que son de Cristo en su segunda venida. Así que cuando Cristo venga en su segunda venida, los que estén muertos resucitarán, los que creyeron en Cristo resucitarán para vida, los que no creyeron en Cristo resucitarán para muerte. Y si cuando Cristo venga, alguno de nosotros todavía está vivo, entonces se ocurrirá la transformación de nuestros cuerpos para dejar estos cuerpos mortales y recibir cuerpos celestiales, ¿no? Ahora, hasta ahí está todo claro, ¿no? ¿Está claro? Muy bien. Lo que me parece impresionante, y este es el tema que les digo que me motivó mucho estos días que estaba preparando el estudio, es que no solamente fue profetizada la resurrección de Cristo, sino que además fue profetizado el efecto que la resurrección de Cristo implicaría en mi vida directamente. Voy a repetir esta idea. No solamente fue profetizada la resurrección de Cristo, sino que fue profetizado el efecto que va a producir la resurrección de Cristo en mi vida. Vamos a leerlo en Oseas capítulo 6, versículos 1 al 3. Oseas capítulo 6, versículos 1 al 3. Voy a pedir que Delia, por favor, lo lea. Oseas 1, Oseas capítulo 6, versículos 1 al 3. ya, dice así: Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Tomen nota de esta profecía del profeta Oseas. Vamos a estudiarla con tranquilidad. ¿Ah? Dice, venid, volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿Entendieron? Alguien está aquí. Alguien está, ahí está. Dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Por qué el profeta Oseas habla de la resurrección como si fuera nuestra? ¿Notan el texto? Nos dará vida y nos resucitará al tercer día. ¿Por qué el profeta Oseas habla de la resurrección como si la resurrección fuera de nosotros cuando fue de Jesucristo? ¿Y saben por qué? La respuesta la tenemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Nena, por favor, léelo.
Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ok. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo que es súper importante para entenderlo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo mi vida en la carne, vivo mi vida en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa esto? Esto se llama unión simbiótica. Es un entrelazarnos con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Para que la muerte de Cristo tenga aplicación a mi vida, yo debo unirme a Cristo de tal manera que su muerte en la cruz se convierte como si yo hubiera muerto. La Biblia dice que cada uno tiene que pagar por su pecado, ¿no es cierto? Entonces, Cristo va a la cruz cargando mis pecados para morir y derramar su sangre por mis pecados. Para que eso tenga vigencia en mi vida, entonces yo tengo que unirme, entrelazarme, fusionarme con Cristo de una manera tan íntegra, total, que la muerte de Cristo se transmite a mí. Y por eso la muerte de Cristo se hace efectiva en mí. Por eso con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, yo me uní a Cristo, yo le pedí a Cristo que entrara en mi corazón, que sea una parte de mi corazón, que seamos uno. Y cuando Cristo y yo nos unimos, cuando mi corazón se une al corazón de Cristo, entonces la muerte de Cristo en la cruz se hace efectiva en mí, ¿no? Y por eso dice el texto, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Y por eso ya no vivo yo, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque yo he muerto con Cristo en la cruz. Ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive? Es Cristo el que vive en mí. Y porque Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo en la carne, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, esta unión, esto es algo que a veces la gente no entiende, a veces la gente cree, en las iglesias creen que por repetir una oración ya se convirtieron en cristianos, ¿no? Y tú le dices a una persona, oye, ¿quieres recibir a Cristo para ir al cielo? Y la persona dice, sí, claro, yo quiero ir al cielo. Ah, ya, haz esta oración conmigo. Y entonces, ya, hiciste la oración y ya, eres salvo para siempre. No es así, no es así. Hay que explicarle a la gente que nuestro corazón tiene que fusionarse con Cristo. Que la actitud de mi corazón no debe ser repetir una oración memorizada. Que mi actitud es, sin Cristo, me voy a la condenación. Eso es lo que me espera. Mis pecados van a cargar sobre mi alma y me llevan a la condenación. Quiero escapar de la condenación. Mi única escapatoria es Jesucristo. ¿Qué debo hacer? Debo entregarle, rendirle, compenetrarme con Cristo. Tengo que pedirle que Cristo entre en mi corazón. Debo suplicarle al Señor unirse conmigo. Entonces, cuando una persona con esa actitud busca al Señor, con esa actitud de entrega, busca al Señor, de verdad, entonces en esa persona sí funciona la obra de Cristo. En los otros, los que hacen esa oración superficial, rapidita nomás,
no pasa nada. Por eso es que hay tanto cristiano que da vergüenza. Hay tanto cristiano que parecen como que si no conocieran al Señor. Su comportamiento no es de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque les falta fusionarse, entrelazarse, unirse a Cristo. Y mi corazón debe tener esa actitud. Entonces, y aquí viene lo bonito, porque no solamente me uno a Cristo en la cruz, es decir, no solamente con Cristo estoy crucificado, ¿saben qué? Sino que además con Cristo estoy resucitado. Y por eso es que tengo vida y esperanza eterna, porque Cristo es la resurrección. Y eso nos lo dice Romanos capítulo 6, versículos 4 al 11. Romanos capítulo 6, versículos 4 al 11. Juliet, léelo por favor. Romanos capítulo 6, versículos 4 al 11. Recuerden lo que estamos diciendo. Con Cristo estoy crucificado. No solamente estoy crucificado con Él, sino también resucitado con Él. Y por eso es que el profeta Oseas profetiza sobre la resurrección como si la resurrección fuera nuestra. Porque al estar unidos a Cristo, su resurrección se convierte en mi resurrección. Solo que la Biblia dice, primero las primicias, o sea, Cristo, y luego nosotros en su segunda venida. Juliet, léelo por favor, Romanos 6, versículos 4 al 11. La palabra de Dios dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más claro no canta el gallo, ¿verdad? O sea, que lo que ha pasado con nosotros es que no solamente hemos sido crucificados con Cristo estamos crucificados, sino también hemos resucitado con Él. Y por eso hemos resucitado a nueva vida. Ahora, ¿qué significa esto? Que tengo que morir a mí mismo. Tengo que llegar al punto en que yo digo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, si tú no has llegado a eso, si tú nunca has llegado a morir a ti mismo, probablemente en tu vida tampoco se vea la nueva vida de Cristo, porque nos falta morir a nosotros mismos. Hay mucha gente cristiana que quiere ser cristiana, pero quiere seguir viviendo su vida. Ahora, ¿tenemos derecho a vivir nuestra vida? Pero claro que sí. Pero no digas que has resucitado con Cristo y que te espera el Señor en los cielos. ¿Por qué? Tú puedes vivir tu vida, tienes tu derecho, es tu vida. Puedes vivir tu vida aquí hasta que te mueras y luego pagar por tus pecados, eso está clarísimo, ¿no? Pero si tú realmente quieres que la sangre de Cristo te limpie y obtener nueva vida en Cristo, tiene que llegar el punto en que tu corazón esté dispuesto a morir a sí mismo para dejar que Cristo sea el que viva y resucite. Y me pareció genial.
Me pareció impresionante ver que Oseas haya profetizado no solamente la muerte de Cristo, sino haya profetizado nuestra resurrección, hablando de la resurrección de Cristo del tercer día como si fuera nuestra. ¿Por qué? Porque con Cristo estamos crucificados y con Cristo hemos resucitado. Precioso, ¿no? Vámonos al segundo punto, la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo. ¿Mm? Muy bien. Voy a pedir a Fiorella que lea el Salmo 68, versículo 18. Salmo 68, versículo 18. Asciendes a lo alto, llevando contigo a los cautivos, y el tributo que recibiste de gente rebelde. Y entre ellos, Señor y Dios, pondrás tu habitación. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Ahora, cuando uno lee esta profecía, uno dice, hey, no la entiendo muy bien. La única parte que veo es esta de que subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. O sea, parecería, pero cualquiera puede subir, ¿no es cierto? A menos que leamos el Nuevo Testamento y entendamos cómo ellos entendieron este texto del Salmo 68 como una profecía de la ascensión de Cristo. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 5 al 10. Efesios 4, versículos 5 al 10. Luzma, ¿puedes leer? Bueno, pues. O si no, Se le ha ido el audio, se me ya. ha mandado un mensajito. Jackie Segarra, léelo por favor. Ya. Dice, un señor, sí, 4, 5, 10. Un señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy bien. El apóstol Pablo en este pasaje de Efesios nos dice que aplica a Cristo la profecía, ¿no? Dice versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, Pablo está utilizando el texto de el Salmo 68 como una profecía cumplida en Cristo, ¿no? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego explica y dice, ¿y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Recuerdan ustedes que la Biblia menciona que cuando Jesús muere, fue al lugar de los muertos para predicarles. No me pregunten ahora porque es todo un tema para tratar de explicar a qué se refiere, pero la Biblia dice que descendió a los muertos para predicarles la victoria de Cristo en la cruz y luego ascendió. Entonces dicen, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo. Esa expresión, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa es una clara referencia a la ascensión de Cristo. Así que la ascensión de Cristo también fue profetizada. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 9 al 11. Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Rocco, por favor, léelo. Estoy. Ok. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estándose ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Perfecto. La ascensión de Cristo cumple la profecía del Salmo 68, pero al mismo tiempo engancha con una profecía sobre su segunda venida. Los ángeles le dijeron, ¿no? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, repito, la ascensión de Cristo cumple la profecía del Salmo 68, pero al mismo tiempo engancha con la profecía de la segunda venida. Si se cumplió la primera, se cumplirá la segunda. Los ángeles prometieron que después de la ascensión de Cristo se cumpliría la segunda venida de Cristo y que nosotros esperamos la llegada del Mesías, que puede ser en cualquier momento. La segunda venida de Cristo está en cualquier momento, por eso tenemos que estar siempre preparados y listos para recibir al Señor. Jesús mismo lo profetizó, ¿no? Juan capítulo 14, versículos 1 al 4. Mónica, por favor, ¿lo puedes leer? Juan 14, versículos 1 al 4. Juan 14. ¿14? 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os la hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Muy bien. Entonces el mismo Jesús dice, ¿no? Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La segunda venida de Cristo no solamente fue anunciada por el mismo Cristo, sino que también fue anunciada por los apóstoles, ¿no? Pablo va a decir en Filipenses: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Y no solamente eso, sino que la segunda venida de Cristo está profetizada desde el Antiguo Testamento. Vamos a leer Daniel capítulo 7. Fanny, por favor, léelo. Daniel capítulo 7, Sí, un versículos momento, por 13 favor. al 14. Daniel, Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. 13 al 14. Sí, un momento. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Impresionante, ¿no? Profecía de la segunda venida de Cristo, escrita por el profeta Daniel, ¿no? Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, ahí viene el punto, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea que no solamente fue profetizada la asunción de Cristo, la ascensión de Cristo, no solamente fue profetizada su ascensión, sino que su ascensión se engancha con la profecía de la segunda venida de Cristo, que fue profetizada por el propio Jesucristo, por los propios apóstoles, inclusive por el propio profeta Daniel, viviendo en Babilonia. Bueno, hemos visto las profecías sobre la resurrección, hemos visto la profecía sobre la ascensión, y ahora vamos a ver la profecía sobre su glorificación. La glorificación de Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Dónde está la profecía? La profecía está en Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Mario, por favor, léelo. Sí. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mi vida, por favor, lee Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Ya. Dios. 1, del 1 al 3. Sí. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el Salmo 110 profetizaba, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para los que no escucharon, hace unas semanas atrás, ya un par de meses más o menos, cuando estábamos predicando sobre el Salmo 110, el Salmo 110, que justamente incluye esta profecía, el versículo 1. Cuando enseñamos sobre el Salmo 110, si quieren buscarlo, si no lo han escuchado, está en nuestra página del YouTube, ahí está guardado el Salmo 110 para que lo escuchen. Cuando pregunté sobre esto, les dije, hice la siguiente pregunta. Si Dios, Jesucristo, está ocupando la mano derecha, al lado derecho del trono en los cielos, ¿ah? Saquen su cálculo, ¿ah? En el cielo hay un trono. En ese trono está sentado Dios Padre. A su lado derecho está Jesucristo sentado a su diestra, ¿ya? En el trono, frente al trono del Padre y frente al Hijo, al Cristo, dice que los 24 ancianos echan sus coronas a los pies de ellos, delante del trono de Dios. Los ángeles le cantan, los ángeles le adoran, porque Jesucristo es el Cordero de Dios, el sacrificado por nosotros, ¿ya? O sea, imagínense el lugar de prioridad, de preeminencia, el lugar de honra y de gloria que tiene Cristo en el cielo, cuando Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Y la pregunta era esta, si Cristo ocupa ese lugar en el cielo, ¿qué lugar ocupa en tu corazón? ¿Qué prioridad ocupa Jesús en tu lista de prioridades? ¿Saben por qué le pregunto esto, no? Porque para muchísima gente y muchos llamados cristianos, Jesucristo no es la prioridad. Para mí es vergonzoso ver cómo hay muchos cristianos que cambian un día de paseo, un día de fiesta, por no congregarse y adorar a Dios. Los domingos, que es un tiempo de adoración, nosotros llegamos no para que nos edifiquen con la prédica, no llegamos para reunirnos con nuestros amiguitos cristianos y comer juntos. El culto es para adorar a Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él, inclusive la alabanza, inclusive la prédica, inclusive mis ofrendas, inclusive mi servicio, inclusive cuando limpio el baño de la iglesia. Todo es hecho para Él. El domingo el culto no es para nosotros, es para Él. Lo he repetido muchísimas veces y los de aquí de la iglesia lo deben saber de memoria. Alguna vez una mujer vino a la iglesia y cuando terminó la alabanza, cuando terminó el culto, se me acercó y me dijo, toda desparpajo, me dijo, ¿sabes qué? No me gustó la alabanza, ¿no? Y yo le contesté, ¿y a quién le importa? O sea, ¿tú crees que te hemos cantado a ti? ¿Tú crees que tenemos que preparar la alabanza para que te guste? Nosotros le preparamos las cosas para el Señor. Y entonces, hermanos, esto es interesante porque nuestro corazón, tenemos que evaluar nuestra vida. Tenemos que evaluar si Jesús ocupa en nosotros ese lugar de prioridad que tiene en el cielo. Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué cosa es el estrado? Si ustedes ven, los tronos tienen delante una banquita donde el rey pone su pie para descansar. Esa banquita delante del trono se llama estrado. Lo que Dios le está diciendo es, ven, siéntate a mi diestra, que a tus enemigos los pondré como esa banquita delante de tus pies para que tú pongas tu pie encima.
Si Jesús, hermanos, profetizado, que iba a ser llamado a sentarse a la diestra del Padre, y que sus enemigos iban a estar postrados a sus pies, es mi oración que cada uno de ustedes entienda que ese debe ser el lugar que ocupe en mi corazón. Para todo. Si me levanto el domingo, es para Él. Y el domingo tiene que ser para el Señor. Y si voy a preparar un plato de comida, lo voy a preparar con todo mi corazón. Y no me importa lo que me cueste, porque lo estoy haciendo para Él. Y si voy a la iglesia más temprano para limpiar, para arreglar, para pintar, no me importa, porque quiero hacerlo para Él. Y ahorita voy a tocar la parte más sensible de los seres humanos. Y cuando voy a ofrendarle al Señor, no lo avergüencen dándole lo que les sobra. Ofréndenle al Señor como corresponde al que está sentado a la diestra del Padre. Aprendamos a honrar a Dios con cada cosa que hagamos. Vamos a leer Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46. Luzma, ahora sí. Mateo 22, versículo 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podría responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Aquí Jesús está hablando acerca de sí mismo, demostrando que esta profecía del Salmo 110, versículo 1, se refería a él mismo, ¿no? Él le dijo, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Ahora, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Shari, por favor. Hechos de los Apóstoles 2, versículo 32 al 36. Ok. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la tierra, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Qué maravilla! Esa última frase, así, lo reclavó Pedro, ¿no? O sea, Pedro está hablando a los sacerdotes y le dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ojalá Jesús sea Señor y Cristo de nuestras vidas. Me encanta que haya sido profetizada su lugar en el cielo, a la diestra del Padre, hasta que todos sus enemigos sean puestos como el banquito donde él apoye su pie. Y oro a Dios, hermanos, oro a Dios para que cada uno de nosotros sepa considerar a Cristo como su Señor y darle el lugar de preeminencia, el mismo lugar que Dios ocupa en el cielo, que Jesús ocupa en el cielo, que Jesús ocupe el mismo ese lugar en tu corazón. Bueno, oramos entonces para terminar. Padre, gracias por este estudio.
Gracias por lo que hemos aprendido. Gracias por saber que no solamente hemos muerto con Cristo, sino que también hemos resucitado con Él. Gracias porque ascendiste a los cielos y prometiste volver por segunda vez. Y gracias, Señor, porque estás sentado a la diestra del Padre y nuestra oración es que ocupes el mismo lugar de preeminencia en nuestro corazón. Enséñanos a renunciar a nosotros mismos para poder seguirte, para poder amarte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Que Dios les guarde, los bendiga. Bendiciones. Nos vemos. Buenas noches, Cuídense. buenas Buenas tardes. bendiciones. Buenas noches. Gracias. Dios los bendiga. Hasta Chao. el miércoles. Chao, chao.